Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo en el día de hoy, que podamos recibir esa gracia y que podamos recibir esa bendición. Amén. Si me acompañáis en la lectura del mensaje de hoy, lo encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 3. Si tenéis vuestras Biblias podéis acompañarme, incluso si queréis podemos leerlo antifonalmente. Vamos a leer del 23 al 29. Gálatas capítulo 3, del 23 al 29, donde dice así la palabra. ¿Podéis acompañarme en esta lectura? Dice así: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para que ella, fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Que Dios bendiga su palabra en el día de hoy. Hoy hay unas palabras del apóstol Pablo. ¿Por qué pensáis, por qué creéis que a veces los pastores sufren? ¿Por qué pensáis? ¿Por la economía? Puede ser que algunos pastores sufran por la economía. Quizás otros pastores puedan pensar o puedan sufrir porque la iglesia es pequeña. Puede ser. O por diversas cosas o diferentes motivos los pastores pueden sufrir. No es mi caso, ni por una cosa ni por otra. ¿Qué es lo que...? Y yo me siento muy identificado con el apóstol Pablo en el día de hoy, porque a través de la Biblia, ¿qué es lo que vemos que hacía sufrir a Pablo? ¿Qué pensáis que era lo que hacía sufrir a Pablo? Vemos sufrir a Pablo a través de la persecución, pero en medio de la persecución vemos en la palabra que Pablo estaba agradecido a Dios. Sabemos que por las cartas que hemos visto en las semanas pasadas, leíamos, desde la cárcel, incluso estando en la cárcel, él le daba toda la gloria a Dios. Nunca estaba diciendo, Señor, a ver si me sacas porque lo estoy pasando mal. No era su preocupación máxima, no era la preocupación de Pablo. Es más, Pablo estuvo a punto de morir en cerca de 30 veces, pero ninguna de esas veces, o ninguno de esos casos, le dio motivo para estar temiendo, sino todo lo contrario, sino que estaba siempre tremendamente agradecido. Entonces, ¿qué le haría sufrir a Pablo? Había una cosa que sí le hacía sufrir. Sí que había algo que le hacía sufrir a Pablo. Pablo no tenía miedo a la persecución. Pablo no tenía miedo a la cárcel. Pablo tampoco le tenía miedo a la muerte. Pero había una cosa que le hacía sufrir. Y es algo que yo me siento un poco identificado, porque son de las cosas que más, de alguna manera, me preocupan. Es que los creyentes no estemos dentro de Cristo. Que el creyente no esté en Cristo. Las demás cosas son minirías, son tonterías. Las demás cosas son circunstancias. Las demás cosas son cosas superfluas, son cosas que van y que vienen. Hoy puedo estar en la cárcel, mañana estaré fuera. Hoy puedo tener persecución, pero mañana puedo tener victoria. Hoy puedo tener, mañana no, hoy no tengo y mañana sí. Da igual. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que más nos preocupa? O a mí personalmente como pastor, que cada creyente esté dentro de Cristo. Muchos creyentes no se dan cuenta hasta que se aferran o cuando se enfrentan a la muerte, o cuando se enfrentan a un problema, o cuando se enfrentan a una dificultad, es cuando entonces se da cuenta y se aferran entonces a Cristo. Cuando viene una enfermedad y me voy a morir, ¿qué va a pasar? ¡Ay, Cristo! Y nos aferramos a Cristo, ¿verdad? Pero eso significa que no estamos viviendo en Cristo.
Eso era lo que más le frustraba a Pablo, que los hijos de Dios que hemos recibido la salvación, es imposible que no busquemos precisamente el estar dentro de Cristo, por encima de cualquier otra cosa. Pablo lo escribió muchas veces, los que están dentro de Cristo. ¿Qué quería decir Pablo? Pablo, que era un académico, Pablo, que era una persona inteligente, que era discípulo del gran Gamaliel, que venía de una familia muy importante y muy reverente, muy relevante en aquella época. Persona que sabía muchos idiomas, sabía y tenía una ciudadanía romana que era muy importante en aquel entonces. Pero él sabía y había entendido que él, aun a pesar de tener todo eso, él nunca pudo solucionar sus problemas espirituales. Él siempre estaba pensando en cómo hacer las cosas bien. Siempre estaba luchando por estas circunstancias. Hasta que un día, Pablo fue encontrado por Cristo. Y se acabó todo el problema. El estar dentro de Cristo, ¿qué significa? Es vencer a Satanás, es vencer el infierno, es vencer las tinieblas. ¿Por qué? Porque en Cristo ya hemos sido liberados de todo ese problema. Por eso la expresión que más utilizó Pablo en todos sus escritos y en todas sus epístolas es estar dentro de Cristo. Lo veía como la parte clave de las Escrituras. Cuando hablaba, y podéis ver en Romanos 16, cuando habla de los diferentes obreros y habla de los diferentes hombres y mujeres que ayudaron en su ministerio, él siempre mencionaba a fulanito de tal que está en Cristo, y a Onésimo que está en Cristo, y Gallo que está en Cristo, y la diaconisa Febes que está en Cristo. Siempre mencionaba esta expresión, en Cristo. Quiere decir que conocía bien las verdaderas bendiciones. Aquellos que creemos en Cristo, pero estamos viviendo o se está viviendo continuamente fuera de Cristo, y siendo creyentes, pero no estamos entendiendo eso, significa que estamos viviendo una vida llena de frustraciones. Siempre estamos frustrados. Porque Satanás lo sabe. Satanás sabe dónde estamos. Satanás sabe dónde estamos nosotros, si estamos en Cristo o no estamos en Cristo. Y muchas veces el no estar dentro de Cristo, el no estar disfrutando de las bendiciones de Cristo, hace que estemos frustrados, que las cosas no salgan. Es que oramos y no recibimos respuestas a nuestras oraciones. Es que a veces nos esforzamos, pero no nos salen las cosas bien. ¿Por qué será? Porque Satanás sabe nuestra situación y nos ataca. Perdemos las respuestas, perdemos las bendiciones, lo perdemos todo. ¿Y qué llegamos a la conclusión? Es que la vida cristiana, la vida espiritual, la vida de fe, es que es muy complicada. Y llegamos a confesar esto muchas veces. Ay, es que ser cristiano es muy difícil. Es que ser cristiano y tener fe en este mundo tan complicado es muy difícil. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? Hermanos, la vida de fe, la vida del creyente no es difícil, es imposible. No podemos hacerla. Yo no puedo amar a mis enemigos por mí mismo. Yo no puedo perdonar a las personas que me hacen daño por mí mismo. Yo no puedo dejar de pecar, como decía Pablo, por mí mismo. Por mucho que yo me esfuerce, no puedo hacer todas las cosas bien. Yo no puedo cumplir, como hoy decíamos en la lectura que ha hecho también la hermana. Es que estamos bajo la ley. Yo no puedo dejar de quebrantar la ley, aunque no quiera. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en esta situación? Queremos, pero no podemos. Hallamos dentro de nosotros una realidad espiritual que no podemos sobrellevarla. Entonces no puedo yo ser o llevar una vida cristiana. Yo no puedo vivir la vida de fe. Por eso dice Pablo, tenemos que estar en Cristo. Porque fuera de Cristo es totalmente imposible. Ahora, dentro de Cristo está todo. Por eso dentro de Cristo, el 99% de nuestra vida, estando dentro de Cristo, se soluciona. Tenemos cantidad de problemas, cantidad de dificultades, pero dentro de Cristo encontramos que vemos la respuesta. No es lo que hacemos, sino que nosotros tenemos que estar dentro de Cristo. Y cuando tenemos esa realidad de estar en Cristo, los problemas se solucionan. No porque yo lo haga, sino porque Cristo mismo es el solucionador de todo problema. Simplemente tengo que permanecer en Cristo. Por eso cuando ofrecemos culto a Dios, cuando estamos aquí ofreciendo culto a Dios, tenemos que pensar, aunque solamente sea una vez, no hace falta, aunque solamente una vez, ¿qué tengo que pensar? Yo soy un hijo de Dios, que estoy dentro de Cristo.
Yo que soy un hijo de Dios, estando dentro de Cristo, voy a solucionar el problema de mi familia, voy a solucionar el problema de mi trabajo, se va a solucionar el problema de mi país. Yo dentro de Cristo, como remanente que soy, voy a salvar mi escuela, voy a salvar mi trabajo, voy a salvar mi nación. Tenemos que confesar esto. ¿Cómo? Estando dentro de Cristo. Porque estando por mí mismo no podemos hacer nada. La vida de fe no es complicada si estoy dentro de Cristo. Fuera de Cristo no es complicada, es imposible. Nadie puede vivir la vida de fe si no es dentro de Cristo. Por eso vemos que los no creyentes están sufriendo, pero aparentan que les va bien. Preguntamos, y es una pregunta de cortesía, ¿cómo te encuentras? Muy bien. Y por dentro están hecho polvo, pero decimos, están bien. Y es así las cosas. Pero Dios nos ha dado este evangelio para que le podamos dar respuestas. Nosotros que hemos recibido las bendiciones de Dios al vivir dentro de Cristo, tenemos que estar dando el mensaje. Pero fuera de Cristo estamos grandemente confundidos, estamos muy confundidos y no podemos dar las respuestas a los demás porque no las tenemos nosotros mismos. Si yo no tengo la respuesta, ¿cómo te la voy a dar a ti? Por eso es vivir dentro de Cristo. Y Pablo lo entendió. Por eso Pablo pudo decir claramente, todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza, en Cristo que me da el poder. Todo lo puedo. ¿Quién? Yo no, estando dentro de Cristo. Yo no puedo superar nada, yo no puedo hacer nada, pero dentro de Cristo, Cristo puede hacerlo todo. Y contra más tiempo pase, y no entendiendo esto, es que más personas se suicidan. Porque están en el sufrimiento, están en la angustia. Muchos dicen que viven bien, pero en realidad están pasando por muchas grandiosas dificultades. Aun creyentes, y me llamó la atención, no hace muchos meses leí una noticia de un pastor en Estados Unidos, no recuerdo en qué estado, se había suicidado. Y resulta que no es el primer caso, sino que ha habido más casos donde más pastores en Estados Unidos se han suicidado. Y yo me quedaba, ¿cómo es posible que un pastor se suicide? ¿Cómo es posible si tenemos toda la respuesta? Y no me quedaba más decir, es que estando fuera de Cristo, aunque yo sea creyente, pero estoy fuera de Cristo, no permanezco en Cristo, la vida cristiana se me vuelve insoportable, porque no la puedo llevar. Y como sé lo que me dice la palabra, pero no puedo vivirla, me encuentro en un dilema en mí mismo, que llega un momento donde no sé dónde estoy. No sé si creo o no creo. Y ya no sé si es mejor ser creyente o no ser creyente. ¿Por qué? Porque tengo un pie dentro y otro pie fuera. Y no hay peor cosa que esa. Hoy en día tener ese pensamientos divididos, tan alternos o tan, digamos, contradictorios, es lo que se llama bipolaridad. Y tenemos pensamientos bipolares y por eso llega el momento donde, mira, no puedo más. Y hay personas que por eso dejan la iglesia porque no lo han entendido. Y otras personas se terminan suicidando porque no pueden sobrellevarlo. Necesitamos estar en Cristo. No es decir pertenezco a una iglesia o pertenezco a una religión. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de ser miembro de una determinada iglesia. Ninguno que estéis aquí por ser miembros de esta iglesia vais a ser salvos. Vais a ser salvos si permanecéis, si estáis en Cristo. Si Cristo abrió la puerta para que entrarais por ese único camino que es Jesucristo. No por permanecer o pertenecer a una determinada congregación, sino por pertenecer a Cristo. Amén. Por eso tengo que ver esto. Yo solamente tengo que ver las Escrituras. ¿Por qué el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, tuvo que pasar por esos 7 desastres que vemos a lo largo de las Escrituras? 7 grandes desastres. ¿Por qué tuvo que ser colonizada por Roma? ¿Por qué pasó todo eso? Por eso nosotros viendo eso, tenemos que ser inteligentes y empezar a disfrutar de las bendiciones de estar en Cristo. Por eso nosotros viendo esto, tenemos que orar para salvar a nuestra familia. Tenemos que orar para salvar nuestro negocio, nuestras empresas, nuestros trabajos, nuestra nación. Pablo vio esta bendición, Pablo vio esto, Gálatas 3:28, ya no hay judío, ya no hay griego, se acabó esas divisiones.
Ya no es libre ni esclavo. Se acabó esa situación. Ya no es varón y mujer. Ya no es el problema de Génesis 3. Ya no es el problema que ha hecho estas divisiones. Somos todos uno en Cristo Jesús. Cuando estamos en Cristo somos uno. No hay esas diferenciaciones. Pablo descubrió esto. ¿Cuál es la clave para salir de ese estado? ¿Cuál es la clave para luchar contra el fariseísmo? ¿Cuál era la clave para luchar contra ese estado de esclavitud? Cuando Pablo en ningún momento menciona una palabra en contra de la esclavitud. ¿Por qué esa diferenciación entre el hombre y la mujer? Pablo trae una palabra. Y en cambio no luchó en contra de esa discriminación, pero dio la palabra clave. No lo podemos entender, ni superar, ni vencer fuera de Cristo. Pablo nos dio la clave. Permaneciendo en Cristo no hay ni esclavo ni libre. No hay diferenciación de ningún tipo entre los hombres y las mujeres. Por eso Abraham Lincoln, el famoso Abraham Lincoln, el presidente de Estados Unidos, él pudo llegar a pronunciar estas palabras. No hay blancos ni negros, somos todos iguales. Y voy a levantar la lucha. ¿Por qué? Porque entendió este versículo de Pablo en Gálatas. Ay, aquí me está diciendo ya no hay esclavos ni libres. Si somos hijos de Dios que hemos recibido la salvación, y tenemos la mayor bendición, pero si estamos fuera de Cristo, nada me va a funcionar. Nada. Por mucho que te esfuerces, nada te va a funcionar en tu vida. Si estamos dentro de Cristo, se va a solucionar el problema del pasado, el problema que nació en el antaño, en los tiempos pretéritos. ¿Por qué muchas personas nos encontramos y nos preguntan, ¿por qué nos pasa estas cosas? ¿Qué mal he hecho yo para que en mi familia haya ocurrido este caso? Mira, tengo un familiar que está loco, es enfermo mental. ¿Por qué en mi casa tiene este problema de cáncer? ¿Por qué en estas circunstancias ocurre todos estos? Y ocurren muchas cosas. La respuesta, ¿cuál es? Es el problema de los tiempos eternos. Es el problema que hubo en el pasado que ya aconteció. Tenemos que ver y entender esto. Es el problema de Génesis 3. Es el problema que se originó en ese huerto del Edén, que llega el problema hasta el día de hoy. Tenemos que ver esto para estar dentro de Cristo. Los hermanos mayores de José no entendieron esa palabra. Y aunque hacían o trataban de hacer bien su vida de fe, estaban fuera de Cristo. ¿Por qué razón? Porque solamente se preocupaban de ¿qué? De comer, de beber, de la ropa, del trabajo, de que las cosas les fuera bien, de que el día libre se fuesen a divertirse, pero no habían entendido la palabra, no se dieron cuenta de la realidad espiritual, solamente se ocupaban de las cosas físicas, solamente se preocupaban de las cosas que les venía bien a ellos. Pero si entendemos correctamente, no solamente nosotros, sino nuestra familia también será salva. Por eso debemos de ver si estamos dentro de Cristo o no estamos dentro de Cristo. Hoy es importante en el día de hoy ver dónde estamos. ¿Por qué razón? Porque Dios lo sabe. A Dios no le podemos engañar. Pero es que el diablo también sabe si estamos dentro de Cristo o no. Tampoco le vamos a engañar a Él. Él sabe esta realidad. Por eso hoy nosotros tenemos que tomar esta determinación. Señor, yo quiero estar dentro de Cristo. Yo quiero permanecer dentro de Cristo. Cuando salieron de Egipto el pueblo de Israel, y a cada momento que venía una dificultad, ¿qué pasaba? Siempre se quejaban. Ahora tengo calor, ahora tengo sed, ahora tengo frío, ahora tengo hambre, ahora hay una tribu que no nos está molestando. Siempre se estaban quejando. Eso es estar fuera de Cristo. Eso es estar fuera de Cristo. Con Moisés, Josué y Caleb, Dios paró toda esa situación. Dios paró eso. Desde hoy tenemos que hacer esto precisamente, pararlo. Hermanos, si tenemos problemas, que siempre va a haber problemas, y aquel que os venda la moto de que no va a haber problemas el día de mañana, porque Cristo, hermano, miente. Siempre va a haber problemas. Ahora, tenemos que convertir el problema en bendición. ¿Cómo? Estando en Cristo. Porque cuando yo estoy en Cristo, dice la palabra, todas las cosas ayudan para bien.
¿A quiénes? A los que están en Cristo. Los que no están en Cristo, pobrecitos. ¿Por qué? Van a sufrir, van a tener problemas, no van a saber llevarlo. Cuando yo estoy entendiendo que el problema no solamente es el camino de bendición, sino que incluso el propio problema es mi mayor bendición, es entender que yo estoy dentro de Cristo. Porque cuando yo estoy en medio del problema y en medio de la dificultad, es cuando Cristo se manifiesta en tu vida, no antes. ¿Cuándo se manifestó Dios en medio del pueblo de Israel? Estando en esclavitud. ¿Cuándo más? Cuando se enfrentaron al Mar Rojo. ¿Cuándo más? Cuando se enfrentaron al Jordán. Cuando se enfrentaron a las murallas de Jericó. Dios habló con Moisés. Dios habló con Josué. Dios se manifestó a hacer esto o aquello. ¿Para qué? Para ver la gloria de Dios en medio del problema. ¿Hay un momento donde Dios aparezca así porque no tenía otra cosa que hacer? Que resulta que estaba Dios aburrido por el cielo y dijo, oye, ¿con quién hablo? Voy a dejar hablar con Moisés, que no tengo otra cosa que hacer. No es porque sí, no es por casualidad. Dios, siempre que hay una circunstancia, siempre que atravesamos un problema es cuando Dios se manifiesta. Por eso estar en medio del problema es estar en medio de la bendición, porque Dios ahí se va a manifestar en tu vida. Para eso yo tengo que entender, tengo que estar dentro de Cristo, para ver esto. Si no, hermano, lo que estoy diciendo, para aquellos que no están entendiendo lo que es estar en Cristo, cuando yo digo esto, muchos piensan el pastor está loco. Yo sé que hay muchos que no lo entienden y dicen, jolín, es que ¿cómo el problema va a ser la bendición? Si no estamos en Cristo no lo vamos a entender. ¿Amén? Y yo no lo voy a explicar, porque tiene que ser Dios mismo. Hay que estar dentro de Cristo. ¿Amén? No dejarse llevar por las circunstancias. Hay momentos en la vida que nos encontramos con personas que nos queremos deshacer de ellas. Eso le pasó a un rey. Siendo creyente dijo, este hombre me está molestando. El rey Saúl. ¿Qué dijo? Me tengo que cargar a David. Porque me está molestando. Y era Saúl, que Dios le había puesto como rey. Pero dijo, me está molestando. ¿Por qué? Porque lo lógico pensar sería, para salvar a mi nación me hace falta un tío como David. Un buen soldado, un buen general. ¿Pero qué pensó? Pero claro, pero si cojo a este, ¿cómo voy a nombrar a mi hijo Jonatán? Y es de mi estirpe, es mi linaje. Si yo levanto a David, mi hijo no va a ser rey. Y si mi hijo no es rey, mi descendencia no va a seguir el trono. ¿Qué voy a hacer? Me quito a David. Primó sus intereses, primó su pensamiento, le importó más su realidad. No le importaba el pueblo. Y hasta 13 veces trató, no sé cuántas veces, creo que lo apunté por ahí, bueno, no sé cuántas veces trató de matar a David. Y David era su yerno. Y aun siendo el yerno, no sé si por esto luego trataban mal a las suegras. No a los suegros, dijeron, si me quiere matar mi suegro, no tiene que ser buenos, ¿no? No. Hasta 13 veces o aproximadamente, no recuerdo ahora, lo apunté por ahí, 12 veces. Pero David siempre oró por Saúl. Siempre. Los que están dentro de Cristo, significa, siempre van a tener la victoria. Siempre. No importa. Te van a tratar de matar 10, 12, 20, 40 veces. Pero siempre obtendrás la victoria. No importa. Que hoy te estén persiguiendo, no importa. Que hoy te metan en la cárcel, no importa. Que hoy tengas un naufragio, no importa. Tú vas a ser victorioso porque estás dentro de Cristo. Amén. Si estás dentro de Cristo, nada ni nadie te puede mover. Los que están dentro de Cristo, ni los desastres, ni el poder del diablo, ni el poder de la oscuridad podrán superaros. El diablo nunca puede superar a alguien que está dentro de Cristo. Porque cuando viene, ¿a quién va a tomar? Si estoy dentro de Cristo, ¿a quién va a tomar? ¿Os acordáis del ejemplo que siempre pongo? Mira qué bien, tengo la pizarra aquí. ¿Os acordáis de las bolitas de cristal? De esas que vienen con agua dentro y con cositas de... Ahora en Navidad que ponen la nieve y colores, ¿os acordáis? Pues tú imagínate, mal dibujado, que tú estás ahí, dentro de esa bolita de cristal. Por mucho que quieres no puedes tocarlo, ¿verdad? Y las bolas de cristal suelen ser duras, suelen ser gruesas. Tú imagínate que tú, en vez de ser esa bolita de cristal llena de agua, estás en Cristo. Cristo te rodea.
Amén. Y Satanás viene, porque es maldito. Satanás viene y... no puedo, ¿por qué? Porque está rodeado de Cristo. Amén. Y el pecado viene hacia ti para condenarte. Estoy en Cristo. La culpabilidad, que a veces nos sentimos muy culpables, ¿verdad? Porque hemos hecho cosas en nuestro pasado, en nuestras circunstancias, o porque en nuestro pasado de ayer mismo, a lo mejor hicimos cosas que no debíamos de hacer, no lo sé. Ay, vengo a la iglesia hoy al culto y traigo remordimientos. No puede traspasarlo porque estás dentro de Cristo. La palabra dice que el diablo nos lanza dardos ardiendo, ¿verdad? En Efesios 6 nos lanza esos dardos directos a nuestro corazón. Pero cuando llegan aquí, ¿qué pasa? Que hay una fortaleza, que es Cristo mismo, que no deja permitir, que no permite que pueda penetrar nada que toque tu vida. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Y por qué pongo el ejemplo de una bola de cristal, esa bolita de cristal? Porque una de las cualidades del cristal es que nos permite ver a través de él, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Que yo estando dentro, veo. Ay, que el diablo está ahí como león rugiente, dice la palabra, ¿no? Segunda de Pedro, que el diablo está como león rugiente alrededor del creyente. ¿Por qué alrededor? No puede pasar dentro. Hermanos que tenéis miedo a veces, hay veces que nos da miedo. Si estamos dentro de Cristo, ¿el diablo estará alrededor? Sí, puede ser. Hacerle burla. No os puede tocar, porque estáis en Cristo. Cristo no es ponerte en la solapa una cruz simplemente. Cristo no es ponerte una cadenita en el cuello, que es muy bonito y está bien. Cristo es que yo estoy dentro de Cristo. Cristo está alrededor de mí. Amén. Por eso Pablo menciona en este mismo texto que hemos leído, que cuando hemos sido bautizados, ¿qué es lo que pasa? Somos bautizados, ¿dónde? En Cristo. Cuando sales del agua, ¿cómo sales? Como cuando te duchas. ¿Cómo sales del agua? Pero mojado. ¿Sales totalmente mojado o no? ¿Qué significa? Salgo recubierto de agua. Salgo recubierto de Cristo. Amén. Es la armadura que Pablo en Efesios nos dice, la armadura, que le pone diferentes nombres, pero en el fondo todos son lo mismo. La palabra, la espada, la coraza, la justicia. ¿Y la espada qué es? La palabra, que es Cristo. La fe, Cristo. La justicia, de Cristo. El apresto del Evangelio, de Cristo. Entonces, ¿qué es? Todo Cristo. Mi problema, ¿qué veo? ¿Y qué es lo que veo? Que el diablo está como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué es lo que veo? El pecado. ¿Qué es lo que veo? Que me asola los dardos y las flechas encendidas que el diablo lanza a nuestra vida. ¿Y qué hacemos? Y el miedo es lo que te derrota. La preocupación es lo que te derrota. Miedo y preocupación significa hacemos un hueco en esta armadura para que el diablo pueda manejarse y tocarnos. ¿No le pasó eso a Job? Lo que me temía, me aconteció. ¿Por qué? Abrió una brecha de preocupación. Cuando abrimos la brecha de la preocupación, del problema, de la incertidumbre, cuando nosotros de alguna manera abrimos un hueco para estar fuera de Cristo y ya Cristo no nos redondea, Cristo no nos desborda, es donde el diablo utiliza. Pero yo tengo que estar dentro de Cristo. Amén. Tomar la figurita, estar dentro de Cristo. Nada te puede tocar. Por eso, ¿cuántas veces os digo? No tengáis temor. No os preocupéis por nada. Simplemente estar dentro de Cristo. Porque ahí dentro de Cristo nada ni nadie os puede tocar. Amén. No te muevas de esa posición que Cristo mismo te dio. Muchas personas, muchos creyentes, cuando digo personas me refiero a creyentes, son movidos y por cosas tan insignificantes, perdón por la palabra, no quería decir insignificantes, sino por cosas que no deberían de ser,
tan relevantes para un hijo de Dios que está en Cristo, como es la ley. Muchas personas están cayendo y caen en el legalismo de la ley. Es que si no cumples la ley, los rayos del cielo van a caer sobre ti, te van a fulminar y te van a machacar. Y hacen cantidad de cosas. Pero yo leo, estábamos confinados bajo la ley. Estábamos es un tiempo pasado, pretérito, ¿verdad? Significa que es pasado. Significa, pero ya no estamos bajo la ley. ¿Cuántos dicen amén? Ya no estamos bajo la ley. En nuestro país tenemos leyes, ¿verdad? Cuando no se cumplen las leyes, pasa como, bueno, veis lo que pasa en Cataluña, por ejemplo, ¿no? Que por unos políticos no cumplir las normas y las leyes, están en la cárcel, un juicio, toda la historia. ¿Por qué? Da igual quién seas, político o no político, si no cumples la ley, simplemente significa que sois delincuentes o criminales. ¿Y qué ocurre? Te meten en la cárcel. La ley, el peso de la ley, cae sobre las personas. Estar fuera de Cristo significa estar dentro de la ley. Cuando yo estoy en Cristo, ya no estoy confinado bajo la ley. Pero cuando no estoy en Cristo, la ley opera en mi vida. Nosotros no estábamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, pero nos movemos de nuestra posición. Por eso muchas personas van a la iglesia y vienen con este contexto fuera de Cristo, solamente ven la ley y se enfadan. Porque fíjate fulanito, fíjate menganito, porque no sé cuántos, porque no sé qué, se enfadan y muchas personas se van. Ya no voy más, ¿por qué? Porque en esa iglesia hay esta gente muy rarita. Como si alguno fuese normal en este mundo hoy en día. Es que gente muy rarita, pues ni te imagino antes de convertirse cómo era esta gente. Te hubiesen apuñalado posiblemente alguno, te hubiesen robado, te hubiesen qué sé yo. Gracias a que nos has encontrado hoy, que somos creyentes, y nuestra vieja vida pasó, aunque aún nos queden cositas. ¿Cuántas veces nos dicen eso? Y las personas se marchan porque, uy, ¿esta persona qué? Ay, es que en esa iglesia hay muchos pecadores. ¡A Dios gracias! Que éramos pecadores, ya no, éramos pecadores. Pero ahora estamos en Cristo. Y los que estamos en Cristo, ¿qué dice la palabra que somos? Nuevas criaturas. ¿Dónde? En Cristo. No por llevar una ley, no por guardar una ley, no por ser mejor en la ley, sino por permanecer en Cristo. ¿Amén? Es la diferencia entre una cosa y otra. Por eso decía en el versículo 27, mencionaba, bautizarse significa estar dentro de Cristo. Es estar dentro de Cristo. Si estoy dentro de Cristo, aunque venga sufrimiento, no pasa nada. Pablo confesó en la cárcel, en la prisión, en una celda, y no como dije el otro día, no como las celdas de hoy en día. No sé cuántos habéis visto las celdas de las cárceles hoy en día, pero yo que me he pasado por allí y he visto alguna cosita, me puedo hacer una idea. No tiene nada que ver con las que pasó Pablo. Las de hoy son hoteles, en comparación con las de en aquella época. Pero Pablo, desde aquel momento y desde aquella prisión lúgubre, oscura, no sé si podría comer todo lo que quisiera, pero desde allí él dijo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pero Pablo, que estás en la cárcel, da igual que estés en la cárcel. Yo no estoy en la cárcel está en mí. La cárcel no se me posee a mí, yo poseo la cárcel por causa del Evangelio. La cárcel no me puede a mí. Todo lo puedo en Cristo. Por eso, aunque la iglesia parezca débil, muchas veces la gente dice, esa iglesia pequeñita, no te preocupes. Aunque la iglesia pueda parecer débil, aunque pueda ser que pueda tener falta todavía, puede ser que a lo mejor nos falten cosas, que no sea la mejor iglesia, no tengáis el mejor pastor, no tengáis el mejor local, no importa. Lo que sí sé es que estamos dentro de Cristo. Lo demás no me preocupa lo más mínimo. No me preocupa si la iglesia es pequeña o es grande. No me preocupa si tiene o no tiene economía. No me preocupa ninguna otra cosa. Lo único
que estemos en Cristo. Porque si estamos en Cristo, lo tenemos todo. Fuera de Cristo, tenemos todos los problemas sin solución. Fuera de Cristo no tenemos nada. Amén. Por eso solamente en Cristo. La iglesia primitiva no tenía nada. La iglesia poderosa de los fariseos, teniéndolo todo, fue destruida, ¿verdad? La iglesia débil, la iglesia pequeña, la pequeña iglesia primitiva que nació en el aposento alto de Marcos, como un aposento alto como esta iglesia, pequeñita, insignificante, donde no había gente poderosa, no había famosos, no había gente con capacidades talentosas, quizás no muchas, pero esa iglesia pequeñita que nació en el aposento alto de Marcos, pocos años después, pudo conquistar Roma, centro neurálgico del mundo y puerta para la conquista de la evangelización mundial. Una iglesia pequeñita, estando dentro de Cristo, puede conquistar tu campo, la ciudad, el país donde tú estás. Una iglesia pequeñita en Cristo puede enviar y encomendar los mayores misioneros a todas las naciones. Una iglesia pequeñita, y a veces lo digo a algunos hermanos, pequeñita, pero tenemos 3 pastores preparándose en Corea para hacer la evangelización del mundo. Una iglesia pequeñita. Y Dios está levantando lo más grandioso, hombres y mujeres con el corazón lleno del Evangelio, pero estando en Cristo. Amén. Estando en Cristo. Y ahí están entrenando para que, estando en Cristo, puedan conquistar España. ¿Cómo Dios lo hará? Ese es su problema. A mí no me lo preguntes, pregúntaselo a Él. Mi preocupación es, la única que yo tengo es permanecer en Cristo. Mi única preocupación como pastor, que esta iglesia permanezca en Cristo. Que cada uno de los miembros de esta congregación permanezca en Cristo. Lo demás, Cristo lo hace, Dios lo hace. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo, para que no os mováis bajo ninguna excusa de problemas, dificultades, etcétera. No os mováis de estar en Cristo. No os mováis de disfrutar de las bendiciones que supone estar dentro de Cristo. Estar aquí dentro. Y aunque veáis cosas, no os mováis. Por eso dice la palabra, permanece y el diablo huirá. ¿Por qué? Se va a aburrir de vosotros. Si yo permanezco en Cristo, si yo permanezco ahí, el diablo al final se cansa, se aburre, se va. Porque no puede tocarte. ¿Qué hace? Araña la bola, araña lo que quieras. Pero no puede tocarte. Al final se aburre, se cansa. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Permanecer en Cristo, estar dentro de Cristo. Que nada ni nadie os mueva de vuestra posición en Cristo Jesús. Seguir siendo y estando revestidos de Cristo. Y nada ni nadie os podrá tocar. Amén.